¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí diariamente te lo contamos, te lo mostramos y hoy especialmente clarificando mucha información porque ha sido un día realmente importante entre ayer y hoy y tenemos mucho para desentrañar, para analizar y para mostrarte siempre con la información precisa y con la objetividad que nos caracteriza. A partir de este momento nos podés acompañar y que se sienta, que se escuche y se divulgue mucho con el hashtag Suprema Presión. Porque de eso vamos a hablar y nos vamos a detener y te vamos a mostrar. Como yo te digo siempre, acá no se inventa, acá te mostramos lo que acontece diariamente. Y hoy vas a escuchar, pero vas a ver las presiones que el poder político, mediático y judicial de la Argentina desde ayer hasta hoy ejercieron sobre los jueces del Tribunal Oral número 2 y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo peor, que esos jueces cedieron a las presiones que se dieron desde estos sectores. Es que el poder político, mediático y judicial de la Argentina está nervioso, está muy preocupado por las derrotas consecutivas del gobierno, por la caída estrepitosa en imagen y en intención de voto del presidente Mauricio Macri, que lleva hasta que los propios radicales, que no se animan a plantear muchas batallas, estén pidiéndole ya públicamente, como lo hizo Cornejo ayer, y dudando de la posibilidad de la candidatura de Mauricio Macri. Escuchábamos ayer las presiones y las puteadas de Elisa Carrió contra el presidente de la bancada PRO. Cruje Cambiemos, el poder político, mediático y judicial, reitero, está preocupado por este gobierno que ellos sostienen, pero que lo ven sin reflejos políticos, ni que hablar de la fase económica que todos los días, como enseguidita Fernando Alonso te va a mostrar, con un nuevo dato de caída en la actividad industrial, todos los días tiene un dato negativo en la parte económica. Pero hay que detenerse mucho, porque lo que ocurrió entre ayer y hoy en la Argentina es grave a nivel institucional. Es grave a nivel de la seguridad jurídica de la Argentina. Es grave, como lo venimos sosteniendo en este programa desde hace mucho tiempo. Es grave no solamente para la salud de la República, sino para la garantía que todo individuo tiene que tener de una justa defensa y de derecho a juicio. Hoy eso en la Argentina está perdido, definitivamente perdido. Hoy solo importa la venganza y el odio. Y obviamente que a este poder político, mediático y judicial, lo único que le importa en este momento, frente a las malas noticias de las encuestas, frente a las malas noticias de la economía, lo único que le importa y de la única tabla de salvación electoral de la que pueden agarrarse es tener la foto de la expresidenta sentada en el banquillo de los acusados. Después se verá si le rinde o no electoralmente. Porque como anoche decía el doctor en economía Alfredo Serrano, que con la encuestadora CELAP están desembarcando en la Argentina y han hecho un muestreo sobre 2.500 casos, más del 70% de los argentinos tiene una sensación de hartazgo con este gobierno. Y también en la fase económica, los argentinos están cansados de este gobierno, a punto tal que
que anoche Alfredo Serrano contaba, nos decía, nos anticipaba que el 75% de los argentinos desean ya un cambio económico. Y eso es lo que le preocupa al poder político, mediático y judicial. Por eso están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de retener el poder. Esta presión suprema que han tenido sobre los jueces del Tribunal Oral Federal y sobre los jueces de la Corte. Ayer mismo Fernando lo adelantaba, Fernando Alonso. Ayer mismo se encargaron de hacer trascender desde el gobierno que podría haber carpetazos sobre un integrante de la Corte y sobre un colaborador de ese integrante de la Corte. Hasta eso se animan a anticipar. ¿Para qué? Para que después el miedo se apodere de los jueces y actúen de acuerdo a lo que el poder político, mediático y judicial desea en la Argentina de hoy. Claro que es muy vergonzoso. A uno le produce cansancio moral vivir en la Argentina de hoy con esta politización de la justicia en todo momento, con esta avanzada permanente del gobierno sobre la justicia. No es de ahora. ¿Cuántas veces hemos dicho acá? Habría que empezar a buscar otra vez la tapa de los diarios en el 2016, los programas de televisión, el otro día lo mostró Juan Morín aquí, los programas de televisión que dibujaban muñecos con la cara y los nombres de los jueces que el gobierno quería que estén afuera, que el gobierno quería echar. En algunos casos lo lograron, en otros porque estos jueces dignamente resistieron y pudieron seguir. Hoy, por ejemplo, se conoce que la Cámara de Casación ordenó ya investigar al abogado Viola, que depende de los servicios de inteligencia, como el principal armador en toda esa historia contra el juez federal Sebastián Casanelo, que le armaron desde el poder para hacerlo renunciar porque era un juez independiente que no respondía al poder. Resistió y no tienen más remedio porque las investigaciones fueron, como indicaron el juez, le habían armado una operación de inteligencia al mejor estilo de la banda de D'Alessio, que es el otro tema que hoy le preocupa y mucho al poder político, mediático y judicial, la investigación del juez Alejo Ramos Padilla. Pero fíjese cómo es la politización de la justicia y el descaro que el gobierno tiene, que hoy el ministro Garabano y el presidente del Senado, Federico Pinedo, se dieron el lujo y con total descaro de anunciar en la Casa de Gobierno que el juicio contra la expresidenta se iniciaba el próximo martes. Y además dijeron lo siguiente. Respecto al tema de la Corte, no, de ninguna manera, no hubo ningún operador. La Corte lo que ha hecho hoy, mediante un comunicado en el SIG, al que todos hemos tenido acceso, es aclarar una serie de puntos. Estos puntos van en coincidencia con lo que hemos señalado varias veces y yo particularmente
del sistema, ¿no? Hay que defender a esos jueces que trabajan bien, que son valientes, que se rigen solamente por los códigos y no por las encuestas. Y lamentablemente este tipo de decisiones vuelven a poner en jaque o a mostrar este lado débil o este lado de la justicia que, si se quiere, es un lado feo, porque es un lado en donde la justicia siempre piensa que hay impunidad, que hay pactos, que hay otras cuestiones que hacen en definitiva que uno no pueda ver si una persona es culpable o inocente. Así presionaban ayer públicamente y dio resultado las presiones sobre los jueces de la Corte y del Tribunal Federal. Porque ahora después le vamos a contar, porque ayer Irina Hauser, como otros colegas, no porque se les antojó. Ayer el presidente del Tribunal Federal Oral número 2, el doctor Gorini, a un grupo de periodistas en el Palacio de Tribunales, el propio presidente les comunicaba que iban a firmar la suspensión del juicio. ¿Qué pasó después? Según la información que tenemos, debido a las presiones políticas, mediáticas y judiciales, cuando estaban por firmar, uno de los jueces, Andrés Basso, se plantó ante Gorini y dijo: no voy a firmar. Y ahí tuvieron que empezar a remontar por las presiones con la Corte, producto de un comunicado que después vamos a ver. Pero está clarísimo ahí. Después también otra que salió ayer a presionar muy fuerte fue Elisa Carrió, que decía lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo? La impunidad de Cristina Kirchner. ¿Por qué aceptan los recursos? No para paralizar el juicio. Porque ellos pueden meterse en el expediente y decir: es nulo esto. Cuando declaran la nulidad del expediente y en consecuencia la nulidad del juicio. O sea que es para absolver a Cristina Kirchner la trampa en que están metidos. No es para... peor de lo que se piensa. Es mucho peor, porque yo declaro, además, lo que dice Rosenkrantz es claro, no es sentencia definitiva. Bueno, así presionaban. Y hoy a la mañana, después de tantas presiones, el presidente del Tribunal Federal número 2, Gorini, que ayer le había comunicado a los periodistas que el juicio se suspendía, dio marcha atrás y esta mañana por radio anunciaba lo siguiente. El juicio efectivamente tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo, fecha que todavía no fue suspendida. El juicio de momento no fue suspendido, con lo cual no puedo dar por hecho lo que no se hizo. El juicio al día de hoy se mantiene. No podría ser esto así de no tener devuelto el expediente de parte de la Corte conforme lo ha requerido. Es preferible, si es que la Corte entiende que hay algunos aspectos a sanear, hacerlo previo al inicio del debate, a que durante el transcurso del debate se produzca algún tipo de decisión que perjudique el desarrollo o la evolución del mismo juicio. Bueno, hasta acá las presiones políticas. Ahora vamos a ver las mediáticas, que están clarísimas, ¿eh? Pero vamos a detenernos aquí. Irina Hauser, buenas noches, Irina. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó entre ayer y hoy para este cambio de decisión? Te voy a agregar un dato acerca del tribunal oral. No solamente nos habían informado del tribunal a los periodistas que iban a firmar una resolución suspendiendo la audiencia del martes, sino que le habían avisado a la Corte que iban a suspender la audiencia del martes. Exacto. Sí, ayer a última hora. ¿Qué es lo que pasó? Hoy a la mañana, temprano, el tribunal oral anuncia a través de Jorge Gorini, precisamente, que iban a enviar al tribunal, a la Corte Suprema, todo el expediente. Se hizo un tremendo show mostrando cómo los carritos de tribunales llevaban el expediente, se vio por algunos canales de televisión, aclarando que no iban a decir nada acerca de la suspensión de la audiencia. Y el mensaje de fondo de esto era que el costo lo pague la Corte, que se hagan cargo del lío que armaron. Este era el mensaje de fondo. Como bien decías, en el tribunal oral hubo algunas discusiones internas. Efectivamente tengo la misma información de que este juez Basso fue el que más presionó, pero en definitiva terminaron todos resolviendo mandar a la Corte sin suspender el juicio. Y luego vino... ¿Qué hace la Corte con esto, no? Ahora vamos a esa parte.
interesante hasta acá. Ahora ya vamos a ir con el comunicado, que aparte del comunicado lo vas a explicar, parece que salió con el borrador, ¿no? Porque con datos y especificaciones, ahora Irina, vamos con esa parte. Vamos a la presión mediática, que fue muy fuerte en el día de hoy. Mire, vamos a detenernos en el titular que hoy sacó, mejor dicho, la columna de opinión, pero que aparecía en la plana, primera plana del diario La Nación, de el periodista Joaquín Morales Solá. Bajo el título, la Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner. Esto era el diario de papel de hoy. Tapa del diario La Nación, bajo el título, la Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner. Ya era una presión tremenda. Ya decían que la Corte, algunos otros medios ayer, también oficialistas, decían la Corte K. Y nosotros explicamos bien ayer que eso era una locura, que no hay ninguna Corte K. Porque si no, en su gran mayoría se puede decir que son jueces que responden a este gobierno. Pero fíjese este título, reitero, hoy uno recibía a la mañana, nosotros en la radio, 5:30 de la mañana, leías, la Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner. Claro, se jugaba, ¿no? Presión fuerte. Después todo el desarrollo, hablando de que los jueces percibían que incluso ya se dan derrotados antes de tiempo. Porque dicen, no, ya se percibe el humor social, que la expresidenta puede volver, entonces detienen, pa. Pero fíjese qué interesante, porque después se conoce este paso atrás que dice Irina del Tribunal Oral Federal número 2, que la Corte acompaña, de decir, no, se asustan los cortesanos y el tribunal y dice, no, que empiece y después veremos. Que empiece porque nos están apretando feo, que empiece. Entonces, ¿qué hace el diario La Nación? Que queda descolocado cuando a la mañana, y queda descolocado Morales Solá porque se jugó fuerte. ¿Qué va a salir a pedir disculpas mañana a los jueces por lo que escribió? Mire lo que ponen, pocas veces visto esto, ¿eh? En lanación.com, la columna fue publicada por el autor antes de la confirmación de la Corte Suprema del inicio del juicio contra Cristina Kirchner el próximo martes. Yo le quiero preguntar a Fernando Alonso, que tiene muchos años de redacción y de editor responsable, y a Irina, ¿vieron algo igual? No, yo lo estaba leyendo y la sensación es malo el editor que puso eso, ¿no? Porque le pudo haber encontrado otras fórmulas mucho más elegantes para no dejarlo en un offside tan grande a Morales Solá, ¿no? Podría haber dicho, la Corte simplemente decidió esto y nada más, pero no, le puso de tal forma que lo expuso cómo había sido la maniobra. Sí, o ahora que digamos que las noticias están online todo el tiempo, sacás la noticia de la página y no se acabó, podía, digamos, claro. ¿no? Sí, estaba muy expuestos. Además, la verdad que primero no era la única nota del diario que tenía este tono y no era el único diario que le imprimió este tono a la situación, ¿no? La presión venía de todos lados. Exactamente, sí, pero esto fue lo más significativo. Sí. Después hubo, mire, entonces, la Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner, Joaquín Morales Solá, y después, cuando se da vuelta la taba, la columna fue publicada por el autor antes de la confirmación de la Corte Suprema del inicio del juicio contra Cristina Kirchner el próximo martes. Papelón. Y queda en evidencia y deja en evidencia la operación del autor de la nota. Pero fue el único. También Carlos Pagni escribió hoy en La Nación, tapa también del diario La Nación, su columna, ya se jugaba, una postergación que anticipa la idea de impunidad. Ya hablaban de impunidad, que no iba a haber ni siquiera juzgamiento para la expresidenta. La postergación que anticipa la idea de impunidad. ¿Qué van a decir mañana? Ya vimos cómo el ministro y otros se dieron media vuelta en el aire y cambiaron. Fíjese otra, mire cómo admite la presión el diario Clarín. Hoy, tras la polémica, la Corte confirmó que el juicio contra Cristina arranca el martes. Tras la presión política, lo admite el propio diario. Tras la presión política,
el máximo tribunal garantizó el comienzo de las audiencias. Tras la presión política, es decir, ¿tenemos jueces presionables en la Argentina? ¿Tenemos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tan fácilmente presionables? Es una vergüenza realmente si esto es así. La verdad, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Porque si nos vamos a manejar por la presión política que dice Clarín, por lo que dijo el ministro Garabano, que es grave, por la conmoción social, entonces, ¿saben qué, señores jueces? Olvídense de los códigos, de la Constitución, de las leyes, párense en la puerta de Talcahuano y vean cómo perciben el humor social, cómo perciben la calle. Y en base a eso, un día ven que están enojados con Macri, voten, jueguen a Macri, otro día contra la expresidenta. Si la gente dice que el que robó gallina lo tiene que salvar, salven al que robó gallina. Es grave realmente, y aparte lo dicen, porque no estamos inventando nosotros nada, estamos mostrando lo que publican. ¿Y qué pasó con el comunicado de la Corte, Irina? La Corte Suprema, ante la actitud del Tribunal Oral, tuvo que tomar una determinación y subió un comunicado que primero fue un comunicado fallido, fue un comunicado que era una especie de borrador donde aparecían los paréntesis con aclaraciones y correcciones. Creo que lo tenemos. Sí, acá está. Ahí, comunicado de la Corte. Acá, por ejemplo, dice, chequear fecha, no se entiende qué tribunal lo recibió. Y esto salió publicado hoy. Salió publicado por unos minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Y después lo chequear bajaron. Fecha. Se ve que en el apuro, por la presión, dijeron, muchachos, larguemos, vamos, bajemos, aceptemos la presión. ¿Qué más? Ahí, punto 5, entre paréntesis, entre el final del punto 4 y 5 se reitera esta medida. Ojo con esto, por si hubiera alguna disidencia. Ese es el mejor de todos. Ojo con esto por si hubiera alguna disidencia. ¿Y esto qué quiere decir, Irina? Y que no hay que anticipar, que hay que tener cuidado con la forma en que se redacta algo por si alguno se opone antes de que saliera publicado, ¿no? Y además por cuestiones futuras, alguna disidencia a futuro, ¿no? También, Gustavo, perdóname, buenas noches. Ayer había trascendido que 4 jueces de la Corte habían firmado para exigir el expediente y después se aclaró en este comunicado que no firmó nadie, que salió solo con la firma de un secretario, por lo tanto era como que nadie firmó, no hubo disidencias. Es que lo que sucede es que los pedidos de expedientes, de autos, como se llama técnicamente, no se firman. Pero sí necesitan el apoyo de una cantidad de jueces. En este caso necesitan el apoyo de por lo menos 3 jueces. Por eso, cuando la Corte empezó a informar de manera informal que había salido esta decisión, decían salió 4-1. Claro. En efecto, la notita que publicaron el martes al anochecer no tenía firmas. No tenía firmas porque no se hace habitualmente, ¿no? Exacto. Bien, ahora vamos a continuar, pero vamos al móvil de Minuto 1, que está en la marcha de las antorchas, que ha sido multitudinaria, se calcula más de 25.000 personas de todos los sectores educativos, de la comunidad educativa en plena, contra el ajuste a Plaza de Mayo. Vemos las imágenes. Gustavo, Nicolás, buenas noches. ¿Cómo te va, Gustavo? Esta marcha que llegó a la Plaza de Mayo ya está finalizando. Más de 25.000 personas, como vos bien decías. Esta concentración que comenzó a las 5 de la tarde en el Congreso Nacional y desde allí marcharon entonces por Avenida de Mayo hacia la plaza. Una marcha contra el ajuste del gobierno y el Fondo Monetario Internacional, contra la educación pública, contra la universidad. Aquí estaban protestando obviamente que se actualice esta paritaria, que en principio es de 15% en 4 cuotas. Algo que obviamente los docentes no pueden resistir, no pueden aguantar, y lo que están solicitando también es que no siga el ajuste contra la ciencia y contra la tecnología. Además, Gustavo, anunciaron que el próximo 29 de mayo también se van a sumar a
al paro que llamó la CGT. Esta marcha que no solo se dio aquí en Capital Federal, sino también en distintos puntos de toda la Argentina contra el ajuste, reitero, del gobierno y el Fondo Monetario contra la educación pública, en este caso contra las universidades. Muchas gracias, Nicolás. A ver si podemos ver un poquito más de las imágenes, porque realmente fue impresionante, ¿eh? Y da realmente es un sentimiento de esperanza. Ver a la comunidad educativa marchar. Mire esta imagen. Plena Avenida de Mayo, ¿eh? A lo largo de la Avenida de Mayo, más de 25.000 personas, la comunidad educativa movilizada. Esto sí da esperanza. Frente al cansancio moral que produce todo lo que venimos hablando de la justicia, que la comunidad educativa, por una educación pública, gratuita, solidaria, por más presupuesto para ciencia y técnica, salga a la calle, esté en la calle, esto por lo menos nos da un poco de esperanza y de aire fresco. Bravo por la comunidad educativa y por la defensa de la educación permanente. Muy bien. Otro dato negativo para la economía que no deja de caer, ¿eh? Ya tenemos 11 meses de derrumbe industrial en la Argentina, de industricidio que no se recupera. La Unión Industrial Argentina dio a conocer hoy las cifras de marzo y de abril también. Tremenda. 13,6 caída, derrumbe industrial para marzo, 9,3 en lo que va de este año. En lo que va de este año. Acumulado en los últimos meses es grande, ¿no? Por sectores, mire, automotriz cada vez aumenta más, 41,1, metales básicos 26,7, no metálicos 14,7, alimentos y bebida 6,7. Y el empleo, ¿no? Mire, el empleo cayó 5,8, tiene 15 meses en baja de destrucción de empleo industrial en la Argentina. 69.543 despidos en 12 meses en la industria solamente. Y 7.933 en el mes de febrero. No tiene piso la caída, Fernando. Sí, Gustavo, vos sabés que la caída de marzo es una de las más pronunciadas, la segunda más pronunciada cuando vos mirás mes contra el mismo mes del año anterior. Y en el caso de los alimentos es la más grande en los últimos 15 meses. Parecía poco, decía 6,7% cayó la producción de alimentos, en la caída más grande en los últimos 15 meses. Y es contradictorio porque siempre este gobierno se planteó como el supermercado del mundo. Uno de los sectores que más perdió de producción en estos últimos 3 años es precisamente la producción de alimentos y bebidas. Una caída que solo se explica por la caída muy pronunciada en el consumo de las familias, porque acá no hay efecto de exportaciones. Esto es puro caída del consumo de las familias. Y en empleo, las cifras son muy significativas porque cayó también en comercio y en transporte muy fuerte. 160.000 puestos de trabajo de los registrados se perdieron en los últimos 12 meses, según esta encuesta que hace la Unión Industrial Argentina sobre datos también del INDEC, que está hasta febrero pasado, Gustavo. Bien, tremendo el industricidio. Y la inflación en Cava, que dio más alta que la inflación nacional, ¿no? Es decir, se aproxima más a la realidad, me parece, la inflación de Cava. Fíjese cuánto dio en la inflación aquí en la ciudad de Buenos Aires, 3,7 para el mes de abril, 3,7. Más que a nivel nacional, que dio 3,4, y esta me parece que es más real que la del INDEC. 15,7 ya acumulado para los primeros 4 meses del año, 53,4 en 12 meses. En alimentos, durísimo, es lo que más aumenta realmente. 3,1 en abril, 16,8 acumulado, 63,1 en 12 meses la inflación en alimentos, el bolsillo, las necesidades básicas de los argentinos. Bueno, y ayer lo comentábamos, el gobierno celebró el 3,4, altísima, el gobierno celebró, y Duhovne, escuche lo que dijo el delegado del fondo en la Argentina. Ya desde hace varios meses ese proceso se ha detenido, ¿no? Entonces hubo una pérdida el año pasado,
hace varios meses que están dando la batalla a los salarios contra la inflación. Ahora que se están cerrando las paritarias, pensamos que vamos a tener varios meses de recuperación del salario real. Entonces, uno como economista siempre tiene que mirar contra el contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si yo no hacía este programa y hubiera tenido una recesión más grande? Y por eso decidimos adoptarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo sigue la película? Lo que uno debería ver es, por un lado, que la inflación tiene que seguir bajando. Bueno, recuperación del salario, dice. La realidad lo desmiente al ministro. Y si no, vamos a este trabajo que se ha presentado en las últimas horas. Evolución del salario en dólares, ¿cómo se da, Fernando? Sí, Argentina lideró el salario en dólares durante prácticamente todo el último lustro hasta la llegada de este gobierno. Con la llegada de este gobierno mantuvo todavía el liderazgo en la región porque venía de un salario en dólares muy alto, pero paulatinamente empieza a perder. Y a partir de 2018 es notorio cómo se desploma y de liderar termina de mitad de tabla para abajo. Vas a ver cómo a partir, ahí está haciendo la cuenta de cuál era el valor en dólares en cada año. En 2017 iba por 533 dólares. 2018, mirá cómo ahí se cayó. desploma. Es esto, lo que tienen que seguir acá va cayendo. Ahí se estabilizó, 200, a ver, mostrémoslo de nuevo, 277. En el 2009 lideraba la Argentina la región. En el 2010 lideraba. Vos fijate cómo fue 2011 subiendo, lideraba. 2009, 2010, 2011, todos los años era un poquito más en 2012, dólares. 2013 seguía liderando la Argentina. 2014 con 523, 2015 seguía liderando con 608, 2016 ya se empiezan a acercar los otros países, en el 2017 ya se achica la brecha y en el 2018 se cayó, ahí va, caía, ¡pum! Y se queda con Colombia, México y Venezuela abajo, con un salario promedio en dólares de 277 y pasa arriba a Ecuador con 460. Y es muy interesante. ¿Cómo fue creciendo Bolivia? Sí, ¿Cómo? Bolivia estaba abajo de todo, Claro. que está en verde, y si lo ven otra vez van a ver cómo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Sí, es muy interesante porque Argentina durante ese proceso fue dolarizando toda la economía, especialmente todo el costo de los servicios y de los alimentos. Por lo tanto, se dio el doble efecto. Bajó el poder adquisitivo del salario en dólar, a la par que todos los precios de la economía se dolarizaban. La pérdida de poder adquisitivo es muy, muy grande en estos últimos 3 años, Gustavo. Sí, totalmente. Por eso el ministro desmentido por la realidad una vez más. Y ya que tanto le gusta al gobierno hablar de cómo nos integramos al mundo, campeones en el mundo, el podio, la Argentina, en deuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa? A ver. La Argentina lidera, el mayor deudor del fondo en miles de millones de dólares. La Argentina encabeza el podio, 56.336 millones de dólares. Segundo está Egipto, 11.835. Tercero, Irak, con 5.300. Somos campeones, vamos, bravo, en el mundo, liderando, los que mayor le debemos al fondo. Linda cifra, ¿eh? Sí, 4 veces más que el 56.336. ¿Cómo vamos a pagar? Agarrate, Catalina, para los años que vienen. Bueno, nos metemos ya está la doctora María Laura Garrigós de Rebor y vamos a hablar de todas estas idas y vueltas de la justicia entre hoy, pero lo tengo en el móvil al doctor Jorge Rizzo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Cómo anda, Gustavo? Buenas noches. Bueno, cuénteme, porque yo ya no entiendo nada, ¿eh? Ayer la Corte había definido una cosa con el Tribunal Federal y hoy parece que, producto de la presión política, según dice el diario Clarín, cambió la bocha. Algo pasó.
realmente la realidad indica que hace tiempo que la Corte Suprema debía intervenir, especialmente en los casos de recusación entre Cristina Fernández de Kirchner y Bonadío, porque hay enemistad manifiesta, y si no hay enemistad manifiesta, saquemos la causal de recusación del Código Procesal. Por fin lo había hecho en este expediente que no tramitaba ante Bonadío, sino que lo llevó Ercolini, donde se plantearon una serie de nulidades, se siguió toda la vía recursiva, hasta que se llegó a la Corte Suprema con los recursos de queja por apelación denegada y por todo lo que tenía que ver con medios de prueba denegados. Hay nueve incidentes o 9 recursos de queja que se inician por este motivo. La Corte Suprema ayer sacó la resolución que pedía o le requería al TOF 2 que le remita los expedientes, el expediente principal, porque con lo que tenía no estaba en condiciones de poder determinar si habría o no habría la queja. Esto llevó a que desde el propio Tribunal Oral Federal se diga hacia afuera que se iba a suspender la tramitación del procedimiento que se iniciaba el día martes 21. Cosa que era bastante lógica, porque cuando el expediente no está en la sede del tribunal es imposible llevarlo adelante. Yo le pregunto a la gente si hay que reconocer firma y documento o un perito calígrafo tiene que trabajar, no lo puede hacer sobre fotocopia, sino que lo tiene que hacer sobre el original, porque la tinta es esencial para poder determinar la autenticidad de las mismas. Esto llevó a una controversia de todo el día en donde aparecieron ciertos personajes que no son abogados a quejarse con la chona de protestando porque había aumentado el precio del orégano y el perejil más que por razones jurídicas. Amenazas por aquí, amenazas por allá, hasta el propio, me refiero al jefe de gabinete y me estoy refiriendo a Laura Alonso, ¿no es cierto? Hasta el propio Alberto Fernández tuvo un exabrupto y terminó diciendo que van a tener que responder por esto. No está bueno todo esto, no podemos seguir en este mundo en donde las causas se dirimen por la televisión con presiones económicas, mediáticas y políticas, que fue lo que terminó ocurriendo. Claro, acá, a ver, Jorge, coincidimos en esto. La Corte se dio finalmente a las presiones. A ver, no es tan... a ver, yo se lo voy a explicar de otra manera, Gustavo. La Corte no podía suspender el procedimiento. ¿Por qué? Porque todavía no admitió el recurso de queja. Esto es técnico, la gente por ahí no lo entiende, pero es así. Pero al pedir el expediente, quien debía determinar la suspensión era el Tribunal Oral Federal número 2, porque la Corte le estaba diciendo... Que ya había dicho ayer a la tarde a los periodistas, Jorge... Ayer a la tarde-noche, le había adelantado a los periodistas, que se suspendía el juicio por el pedido de la Corte. Ahora vamos a llegar a eso porque mi lectura por ahí es más grave todavía. Con esto, inclusive, el comentario era que la Corte quería impedir que no pasara lo mismo que ocurrió con el juicio de la Rúa en Pontacaro, en donde se terminó declarando nulo el juicio posteriormente al oral, y una vez que se declara nulo no se puede volver a abrir el pleito por la jurisprudencia de Petrusa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de eso, se produjo una suerte de medición de quién es más guapo entre la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Oral Federal 2. Evidentemente, el Tribunal Federal Oral 2 la quiso dejar a la Corte en evidencia, diciendo yo no voy a suspender nada. La Corte no podía suspender, aunque su intención real era suspender. Y finalmente, con el comunicado, una vez corregido, por supuesto, la Corte lo deja en evidencia y colgado de la palmera a los miembros del Tribunal Oral. Claro, ahora, Rizo, ¿qué tal? Buenas noches, Juana Morín lo saluda. Ahora bien, hola, ¿no Juan? Habla un poco de la debilidad institucional en la que estamos inmersos, que de golpe el Tribunal Oral Federal, que ayer a la noche le decía a los periodistas, el juicio oral se suspende provisoriamente hasta que la Corte revise estos accidentes, hoy salga a decir exactamente lo contrario a partir de la presión que, como bien marca usted, de mucha gente que ni siquiera entiende qué es lo que está sucediendo en el expediente?
No, lo que ocurre acá es que estamos en presencia de un juicio que está marcado esencialmente por la gravedad institucional. Más allá de lo que diga todo el gobierno, yo insisto que es son expedientes todos estos de una marcada gravedad institucional. ¿Por qué? Porque está en juego la figura de una persona, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, más adelante, dentro de 5 años, puede llegar a ser Mauricio Macri o cualquier otro, que ha sido presidente de la nación. Esto tiene repercusiones hacia adentro y tiene repercusiones internacionales. Al que lo niegue, al que lo debata, al que lo discuta, lo invito a que vea lo que pasó en todo el mundo con el juicio de Lula o con el suicidio de Alan García. Estas causas no son para tomar a la ligera. Tratándose... a ver, si Cristina Fernández de Kirchner le hubiera pegado un tiro a alguien, sí, es una causa común y silvestre, pero estas son causas en ejercicio de la primera magistratura. Una persona que ganó 2 elecciones a falta de una. Esto es tremendamente grave desde lo institucional y tiene que ser tratado de esta manera. Yo le pregunto, yo creo que anda María Laura Garrigós por ahí, ¿cuál sería el papel en el concierto de las Naciones Argentinas? Vamos a suponer que el Tribunal Oral la condena a la expresidenta y después la Corte Suprema determina perdón, que ¿usted hay tiene nulidad. ¿Usted tiene duda que no la van a condenar si ya está dictaminado? A ver, déjeme dudar. Pero por Gustavo, favor, yo ayer como un ingenuo decía, por no decir otra palabra, qué bien la Corte, la corrieron 2 cacerolas a la Corte, acá me están pasando la información, 2 cacerolas hizo que los integrantes de la Corte entraran en pánico por el temor social. Lo que dijo hoy en consonancia el ministro Garabano, conmoción social. ¿Usted vio conmoción social? ¿Usted que anda en la calle, que es periodista como nosotros también, vio conmoción social ayer? Así la hubiera... A ver, no la hubo, y así la hubiera habido. Si la Corte tenía la convicción de que existen irregularidades, no tiene que ver, a ver, por más si no, cada vez que tengamos ganas de matar a alguien, vamos y lo matamos, por más que si vienen 10 personas a gritarme a la puerta de casa. No, yo decía más temprano, Jorge. Los jueces no están para ser simpáticos ni para hacer lo que la gente quiere. Pero pareciera que sí. Pareciera que sí. Pareciera que sí, yo decía hoy. Le digo más. Pónganse a la puerta del Palacio de Tribunales y vean a ver el estado de la ciudadanía y determinen o fallen de acuerdo al humor que ellos perciben frente a la sociedad. Justamente, le voy a decir más, Gustavo. No se votó esto, como decía Irina recién, pero no abrió la boca el doctor Rosenkrantz en la reunión de ministros donde se decidió esto. ¿Cómo salió hacia afuera? ¿Quién dijo que esto salió 4-1? Porque esto empieza desde esa fuga. Una fuga interna que sale desde la Corte. Pero justamente porque si no hubiera salido eso... Y bueno, Jorge, ¿cómo? Justamente por lo que usted está diciendo, filtraron para que se produzca toda esta presión que devino después y asustara a los integrantes de la Corte como terminan asustados. Yo le digo una sola cosa, Gustavo. Los jueces que cedan a la presión deben irse, porque no están en condiciones de ser quienes impartan justicia. Yo pienso... pedirle a 700 personas y besar el anillo por doquier. Entonces después todos esos 700 personas son de alguna manera u otra una serie de dueños suyos que vienen a golpearle la puerta, más allá del felpudaje que se da por el vasallaje habitual que tienen muchos de los integrantes del Poder Judicial. Jorge, un abrazo, gracias como siempre. Chao, Gustavo, buenas noches. Chao, buenas noches. Irina, ¿querías comentar algo? No, me parece que la Corte todavía está a tiempo, o sea, la Corte tiene que tomar una decisión, la Corte tiene que resolver esto, aunque le haya devuelto el expediente al Tribunal Oral y se quede con las fotocopias, la Corte tiene que resolver los 9 planteos que le dejaron.
Y entre ellos, no perdamos de vista que hay planteos muy importantes, que hay planteos donde se cuestiona la prueba del juicio. Es decir, no está todo dicho. Digo, yo también creo que la Corte se dejó presionar de una manera vergonzosa y que es un papelón el comunicado que hoy difundieron. No solamente el que tenía los errores. ¿Qué decía este comunicado? El comunicado decía, reculando, la Corte nunca dijo que se suspende el juicio. El Tribunal Oral tampoco nunca dijo que se suspende el juicio. Claro. Bueno, eso dijo la Corte, ¿no? ¿Y qué dijo? Nosotros que estamos a favor de que avancen los procesos. También estamos a favor de cuidar los derechos de todos. Y ojo, que acá el problema es que puede haber nulidades, como ya tuvimos experiencias en otros juicios, en alusión al juicio de los sobornos en el Senado, en alusión también al caso AMIA, donde se terminó nulificando. Menem, allá la causa de armas de Menem, que también no tuvo, o la de Río Tercero, fue que tuvo 15 años después tantas nulidades. Sí, pero no se anuló la sentencia. En estos dos casos que te estoy mencionando se terminó anulando el juicio. Entonces no perdamos de vista, la Corte tiene que resolver todavía. Bueno, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Está haciendo tipo todo de señas, la escucha. Y el escenario es, siguiendo con lo que dice el doctor Rizzo, si el Tribunal Oral lleva adelante el juicio y llega a sentencia condenatoria antes del fallo de la Corte y el fallo de la Corte llega a hacer lugar a alguna de esas 9 nulidades, no se puede hacer un segundo juicio. Ese juicio cae y ya no se puede hacer un segundo juicio, porque no se puede juzgar 2 veces a la gente por la misma cosa. Ahora, ¿no les están dando la Corte la foto que quería el gobierno, obvio, con Cristina sentado en la primera audiencia y después de la primera audiencia vienen las decisiones de la Corte que paralizan? Y después de la primera audiencia, digamos, después de la foto, dice usted, los planteos nulificantes de las defensas y el tribunal que resuelve y suspende por las dudas. Es que da la sensación que esa es la estrategia, ¿no? Sería lo prudente, porque avanzaron en el juicio con 9 incidentes metidos en la Corte, con la Corte pidiendo el expediente. A ver, las quejas son recursos que tienen que ser autosuficientes. Usted, abogado, en la queja tiene que poner todo el material que tenga para que el que lea la queja no tenga que pedir el expediente, porque si no le va a hacer lugar, con eso la desestima y la manda de vuelta. Cuando el tribunal pide el expediente es porque la queja le llamó la atención y puede tener color. Ahora, claramente al gobierno y a quienes apretan de esta manera para que suceda el juicio oral igual, no les interesa saber la culpabilidad de Cristina Kirchner, no. Simplemente les interesa que esté sentada el martes, nada más. Porque es parte de la campaña. La desesperación era por no tener la foto. Hay que recordar que en la primera audiencia sí o sí tiene que estar Cristina presente en la audiencia. Pero además, sí, obviamente, y es llamativo porque este juicio en particular, el TOF 2, ha tenido la desgracia del fallecimiento de su miembro más antiguo, el doctor Tazara, muy recientemente. El doctor Tazara integraba el tribunal para este juicio. Con el trabajo que hay en los tribunales orales federales, que hayan armado tribunal en forma prácticamente inmediata para este juicio, está indicando que hay algún interés en que este juicio avance durante este año. Porque no es que le falte trabajo al Tribunal Oral Federal número 12. Está claro que es una urgencia política, que es la foto que pide el gobierno, ¿no? Ahora, en política siempre se dice que la justicia maneja sus tiempos y son largos, de largo alcance. Acá da la sensación de que quién aguanta más. Si la Corte... llama tiempismo. El tiempismo. ¿Y en el tiempismo la Corte juega mejor que el Poder Ejecutivo? Acá están jugando, me parece, en el mismo... Bueno, no sé, ¿no? Porque no se sabe, a ver, que haya salido este comentario sobre que fueron 4 contra 1. Es un proveído del secretario, del doctor Arnedo, que probablemente el miembro de la Corte que está manejando esto, y es probable que esto esté en la Secretaría Penal, haya dicho, no, pedí el expediente, porque acá hay 9 planteos, alguno puede tener color... y se pide el expediente. No es necesario que voten
los miembros de la Corte Claro. respecto de un pedido de expediente. No es común. Ahora, doctora, la verdad que a usted, a ver, como con tantos años en la justicia, la experiencia que tuvo para cualquier ciudadano, entre ayer y hoy, ¿le queda a uno la sensación que estamos desprovistos ya de Sí. toda justicia? Que acá puede pasar cualquier cosa y que pueden manosear Yo digo, como sea, por si una uno- presión, por 2 cacerolas se van al mazo. Si uno mira esto y mira la causa de Dolores y mira esto alejándose un poco de la foto y tratando de ver la película, obviamente que el Poder Judicial está inserto en una maniobra de lawfare que es evidente. Y basta ver cómo se están develando el armado Claro. de causas en la causa de Dolores para ver que nosotros hemos sobrevivido, hemos vivido inmersos en este esquema en el que el Poder Judicial es una herramienta de lucha política. Es interesante eso, porque daría la impresión que mientras en Dolores sale a la luz toda la podredumbre, parte de la podredumbre todavía sigue existiendo y funcionando. Bueno, esta causa tiene serios problemas de prueba y razonablemente anduvieron los recursos porque no hay recursos por la prueba, pero la verdad que llevar este juicio adelante, que tiene entre 50 y 60 cuerpos, según leí, o sea, 10.000 hojas, estamos hablando de un trabajo fenomenal, con la cantidad de testigos, siendo que la defensa no ha podido presentar su prueba, es como un partido de tenis en el que uno de los adversarios no tiene raqueta, Claro. ¿no? Pero la Sí. Corte no debe pronunciarse sobre esto, eso es lo que... Y la Corte está diciendo, a ver, cuestiones procesales, que no son además cuestiones que están volcadas en una sentencia definitiva, no serían cuestiones de la Corte, salvo gravedad institucional. Y la verdad que siendo que están todos los miembros del ex gobierno juzgados sin posibilidad de ofrecer prueba, yo creo que estamos ante un problema de gravedad institucional, porque además, si se lleva adelante el juicio, hay una sentencia condenatoria por falta de prueba de la defensa, y esto llega a tribunales internacionales y revierten esa decisión, ¿cómo queda el país, digo? ¿Cómo sigue, no ya el problema de esta gente involucrada, la política interna del país y la política judicial del país? Claro. Yo mire, ahora a raíz de lo que usted dice, doctora, el juicio por las escuchas ilegales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, oral, que se tiene que hacer desde hace años, ¿por qué no se hace? ¿No tienen urgencia ahí en hacer No, ese ahí juicio? también anularon esa convocatoria. Esa convocatoria la anuló la Cámara de Casación. Y bueno, ¿y ahí por qué? Porque está todo el entorno macrista pro de que acompañó a Macri, porque salvo Macri, todos Eso los está demás apelado, iban. Gato, eso está apelado en la Corte. La posibilidad de realización de ese juicio está apelada en la Corte Suprema. Digo, ¿y ahí no hay urgencia para hacer el juicio? Y se ve que no. No hubo cacerolas ahí. Bueno, a ver, si los jueces van a estar, yo digo que las presiones a los jueces vienen con el sueldo, ¿no? Uno cobra ese sueldo, tiene que aguantar las presiones, porque si no, no puede ser juez. No, está clarísimo. Gracias, doctora, como siempre. Por nada, Muy hasta amable, luego. muy amable, gracias. Pedro Brigue, buenas noches. Buenas noches. Está claro que hay un aspecto internacional de lo que estamos hablando. Es muy raro, Gustavo, muy raro que un presidente hable de lo que está pasando en otro país respecto de un proceso electoral, como lo hizo ayer a la noche el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en los Estados Unidos. Ayer le mostrábamos imágenes de las gigantescas marchas por la educación pública en Brasil y lo que había dicho el presidente de Brasil diciendo que eran militantes, estúpidos los que estaban marchando. Pero dijo más cosas, porque se refirió a la Argentina y advirtió en una entrevista en público, no hablando con consejeros, de lo que podía pasar en la Argentina en octubre y que todas las encuestas daban la posibilidad de que volviera Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia y advirtió claramente Jair Bolsonaro de que podría haber una nueva Venezuela ahora en el Cono Sur y dijo que esto iba a ser muy malo para la región. Aclaró que en realidad él no se quería meter en los temas políticos internos de la Argentina, sin embargo advirtió lo negativo que sería la posibilidad del retorno del populismo y de una Venezuela en el Cono Sur, en sintonía, obviamente,
con mucha gente que apoya acá en la Argentina al gobierno nacional, que se la pasa hablando de que el kirchnerismo es igual al chavismo, de que la economía fue chavista, o sea, temas que realmente son tan débiles para debatir que ni siquiera se pueden mencionar. Bien, Pedro, gracias, ¿eh? Muy bien, nos vamos a la primera pausa. Enseguidita, ayer Juan Amorín contó acá con lujo de detalle realmente lo contundente, la dureza del fallo de la Cámara de General Roca sobre el asesinato de Rafael Nahuel, donde hay imputaciones directas hacia el Ministerio de Seguridad. Hay más, porque se habla hasta de una operación montada desde el Ministerio de Seguridad para desviar y falsear causa. Durísimo. Apunta la justicia también contra Patricia Bullrich, enseguidita, y también las últimas novedades de la política en este año electoral.